a tocar el tema del registro del sistema de endeudamiento público en el marco del proceso de rendición de cuenta de titulares por periodo anual 2025. Esta sesión está dirigida para aquellas entidades del gobierno nacional, regional y local, incluidas las unidades ejecutoras que forman parte de estas entidades o de los pliegos principales. Como principal tópico, o los dos principales temas, de manera general, son la parte normativa aplicable sobre la directiva y sobre el sistema en específico de endeudamiento público. Y vamos a tratar de ingresar, de hecho, vamos a hacer un caso práctico dentro del mismo aplicativo informático para que lo puedan ustedes replicar o puedan realizar el registro correcto dentro del sistema. En la parte normativa vamos a comentar cuál es la directiva aplicable, cuáles vienen siendo los actores del proceso, las responsabilidades de estos actores, los hitos del proceso de rendición de cuentas, las secciones que forman parte de rendición de cuentas y el informe de rendición de cuentas por periodo anual. Esta información o toda esta parte sobre el marco normativo aplicable ya se les estaba brindando o ya se les estaba haciendo de conocimiento en las anteriores capacitaciones. Así que simplemente eso va a ser de cierta forma algo a manera de recordatorio, ¿no? Para que lo tengan en consideración. Entonces, la directiva aplicable en sí viene siendo la directiva número 16/2022 CG Previ, la cual se encuentra vigente desde el 6 de agosto del año 2022. Esta directiva regula los procesos tanto de rendición de cuenta de titulares como los procesos de transferencia de gestión que se efectúan ante el cese del titular de una entidad. Entonces, si bien, por ejemplo, salió una directiva en el año 2024, esta directiva nunca llegó a entrar en vigencia y a través de una resolución del año 2025 de Contraloría se dejó sin efecto la directiva del año 2024, continuando, de cierta forma, continuando en vigencia la directiva número 16/2022, ¿no? Esta directiva se viene aplicando desde los procesos del año 2022, ya viene siendo ya el tercer año o el cuarto año consecutivo de la aplicación de esta directiva número 16/2022. El alcance lo establece el artículo 3 de esta directiva, la cual precisa que es de alcance o de aplicación para aquellas entidades del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder eh, o las entidades del órgano de los niveles, de los tres niveles de gobierno, nacional, regional y local, contando o identificándose actualmente para el presente proceso un total de 2.444 entidades que deben de presentar su informe de rendición de cuentas anual 2025, ¿no? En cuanto a los actores del proceso, en principio, y justo como ya les había comentado también de manera preliminar, tenemos a un titular de la entidad. La directiva establece que el titular de la entidad viene siendo la máxima autoridad jerárquica y en caso de órganos colegiados viene siendo aquel funcionario o aquel personal quien preside este órgano colegiado. Eso es para efectos de la directiva de rendición de cuentas. Este titular de la entidad es el obligado a presentar el informe de rendición de cuentas anual 2025. Y como otra de las obligaciones que les había comentado inicialmente también es que este titular debe de solicitar su acceso por cada proceso que vaya a desarrollar, ya sea de rendición de cuentas anual o de un proceso de transferencia de gestión, ¿no? Cuando cese en el cargo. Luego, o debajo de este titular de entidad de la máxima autoridad jerárquica, tenemos a una máxima autoridad administrativa que viene siendo el funcionario responsable. En el caso, por ejemplo, de municipalidades, viene siendo el gerente municipal. En el caso de gobiernos regionales, el gerente regional. Y así, de acuerdo a la estructura orgánica o cómo está estructurada la entidad, ¿correcto? Este funcionario responsable tiene también las facultades de poder crearle o brindarles el acceso, uno, a los operadores de la misma entidad o a los responsables de las secciones de la entidad, y otro, en caso que la entidad tenga unidades ejecutoras, puede crearle el acceso a estos titulares de las unidades ejecutoras. Entonces, la creación de usuarios puede ser tanto del titular de la entidad o como del funcionario responsable, ¿no? Siempre y cuando el funcionario responsable tenga siempre y cuando el funcionario responsable tenga el acceso, ¿no? correspondiente que le haya brindado el titular de la entidad. Ya los titulares de las unidades ejecutoras se encargarán de crear los roles correspondientes al personal encargado del registro de la información. En cuanto a los responsables, prácticamente todas las entidades, tanto unidades ejecutoras como los de los pliegos principales, tenemos responsables de la sección 1 referido a los sistemas administrativos. Cada sistema administrativo, bueno, de los 11 sistemas administrativos, cada uno debe tener un responsable identificado, ¿no? Quien va a suscribir los anexos correspondientes a la documentación que corresponda
relacionada a su sistema administrativo. Tenemos también un responsable de la sección 2, que es el encargado, por ejemplo, del registro de los indicadores de eficacia. El responsable de la sección 3, que viene siendo responsable de la consolidación de la información sobre los servicios públicos o servicios misionales. Y finalmente un responsable de la sección 4, ¿no? Que también va a ser el encargado de hacer el seguimiento o consolidación de la información sobre los servicios sobre los resultados de los servicios públicos o servicios misionales. Todos estos responsables Todos estos responsables tienen un rol dentro del aplicativo informático. El rol dentro del aplicativo informático viene siendo rol operador. Con este rol, con el rol operador, todos los funcionarios o el personal de la entidad puede efectuar el registro de la información, tanto en la sección 1, 2, 3 y 4, y también poder cargar la documentación o los anexos correspondientes. Para esta oportunidad, para el presente proceso de rendición de cuentas anual 2025 y recogiendo los comentarios de muchas de las entidades o las buenas prácticas de las entidades, nos recomendaron que se pueda identificar a un punto focal. Este punto focal vendría siendo el operador RCT. A través de este operador RCT pues, se puede tener o vamos a tener de cierta forma una comunicación un poco más fluida o directa con la entidad. Este operador RCT identificado por la entidad nos va a poder trasladar cuáles vienen siendo sus incidentes, sus inquietudes, si tienen algunas consultas para nosotros poder atenderlos de una forma un poco más oportuna, de manera más oportuna, ¿no? Tengan en consideración que se han habilitado salas justo de asistencias técnicas para el apoyo de todas las entidades. Por cada entidad se pueda estar atendiendo a 20 personas y podría reducirse de cierta forma esta atención enfocándola a un solo personal, ¿no? Este personal ya consolidaría los requerimientos o las consultas de toda su entidad, nos las traslada y nosotros le brindamos una atención bastante oportuna y adecuada. Sí, entonces ese es digamos, el nuevo rol que se ha podido agregar para el presente proceso. Igual este rol operador puede tener la opción de hacer el registro de cualquier sistema administrativo en caso sea responsable de algún sistema administrativo, ¿no? En cuanto a las responsabilidades, indicarles, o al menos a manera de recordatorio, en caso el titular o el funcionario responsable o el personal de la entidad o cualquiera de los actores que participan del proceso efectúen actos que alteren la información, que puedan impedir el cumplimiento o el desarrollo del presente proceso de rendición de cuentas anual, incumplan o se nieguen a presentar información, pueden ser susceptibles a la identificación, pues ser susceptibles a que se les identifique algún tipo de sanción de acuerdo a la responsabilidad administrativa eh, analizada, ¿correcto? Sin perjuicio también de aquellas responsabilidades civiles o penales que se pueden identificar por el entorpecimiento del proceso de rendición de cuentas 2025, ¿no? De acuerdo también al ámbito de aplicación de las sanciones, de acuerdo a nivel de gobierno. En cuanto a los hitos del proceso, recordarles que la fecha de corte en sí del informe de rendición de cuentas viene siendo el 31 de diciembre del año 2025. Esta es la fecha principal a tener en consideración para el reporte de informe de rendición de cuentas y titulares. Cuando se puede, o los dos supuestos para el inicio del reporte del informe es o del 1 de enero o desde que haya iniciado gestión durante el 2025 el titular. Por ejemplo, si mi titular ingresó en el 14 de octubre del 2025, entonces su periodo de reporte sería del 14 de octubre al 31 de diciembre. No obstante, se debe tener en consideración que mucha información, al menos de los sistemas administrativos, viene siendo información acumulada. No va a coincidir de cierta forma con la fecha de inicio del 14 de octubre. Por ejemplo, el tema de presupuesto y de contabilidad se registra, como tenemos una fecha corta, 31 de diciembre, se va a registrar la información acumulada al 31 de diciembre del año 2025. Por ejemplo, el tema de inversiones y de abastecimiento. No solo se registra información incluso del periodo 2025, sino también se registra información que viene de periodos que superan el ejercicio 2025, porque se registran las inversiones que se encuentren activas en la entidad a la fecha de corte. Muchos saben que las inversiones, por ejemplo, inician eh,
pueden ser 2 años anteriores o 3 años anteriores y aún se encuentran en ejecución a la fecha de corte. Entonces, esa información se debe de registrar para el presente proceso de rendición de cuentas anual 2025. Igual, información, por ejemplo, para el tema de abastecimiento. Los bienes inmuebles y los bienes muebles de la entidad. Se deben de registrar todos aquellos bienes que a la fecha de corte, al 31 de diciembre, ¿no? Bienes que se han adquirido en el año 2012, no sé, en el caso de edificios, por ejemplo, o años mucho más anteriores, bienes que se hayan adquirido en el 2015, 2020, que se encuentren aún en posesión o en custodia de la entidad, deben de registrarse en el proceso de rendición de cuentas 2025. Para el caso de endeudamiento, de igual forma, ¿no? Al tratarse de contratos de préstamos, no solo van a registrar los contratos de préstamos del presente o que se han suscrito, en el ejercicio 2025, sino en todos los convenios de préstamos o todos los contratos de préstamos que se tengan a la fecha de corte, al 31 de diciembre del año 2025. El plazo de presentación del informe, como ya quizás ya saben, viene siendo el 31 de marzo, este viene siendo el plazo fijo, el 31 de marzo del 2026, y tienen 5 días hábiles siguientes para efectuar la publicación. Es decir, si lo van a presentar el 31 de marzo, tienen hasta el 9 de abril para efectuar la publicación tanto del informe de rendición de cuentas en conjunto con todos sus anexos, a excepción de los anexos del sistema de tesorería que contiene carácter o que contiene información de carácter reservada o confidencial. Entonces, hasta ahí ya tenemos claro, el plazo de presentación del informe es el 31 de marzo y tienen hasta el 9 de abril para efectuar la publicación. Si ustedes presentan antes del 31 de marzo el informe de rendición de cuentas, a partir del día siguiente ya se contabilizan los 5 días hábiles para poder efectuar la publicación que corresponda. ¿Ok? Entonces, la directiva establece plazos máximos para las actividades, ¿no? Y están sujetas a la presentación como tal del informe. Las secciones del informe o del proceso de rendición de cuentas como tal, comprende 4 secciones. La sección 1 referirá a los sistemas administrativos, la sección 2 sobre los indicadores de eficacia, la sección 3 sobre la relación de los servicios públicos omisionales que la entidad identifique y finalmente la autoevaluación que debe de efectuar respecto a estos servicios que se registra en la sección 4 sobre los resultados de la gestión de titular por cada servicio público o servicio misional. En cuanto al informe, la directiva establece 5 modelos de informes, ¿correcto? 4 de ellos están relacionados o vinculados al informe de transferencia y gestión y están diferenciados por entidades, por empresas u otros organismos y para sociedades de beneficencia. Adicionalmente, por ejemplo, si se trata de una entidad que tiene pliegos adscritos o están bajo el ámbito del territorio de esta entidad, para el caso de las municipalidades provinciales, deben de presentar un informe de transferencia de gestión adicional, que viene siendo la anexión número 2. Ahora, para el tema de proceso de rendición de cuentas de titulares, se cuenta con el anexo número 6. Es el modelo o la directiva establece el modelo del informe de rendición de cuentas de titulares y la estructura de este modelo del informe, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ok. Este modelo del informe de rendición de cuentas de titulares es de uso tanto para las entidades, para las empresas u otros organismos y para las sociedades de beneficencia. Todas estas entidades que les acabo de mencionar utilizan el mismo formato de rendición de cuentas, ¿no? Y cada uno de los informes, como ya les había mencionado, tienen o comprenden anexos. Van acompañados de anexos, ¿correcto? Tanto de la sección 1 de los sistemas administrativos, de la sección 2, de la sección 3 y de la sección 4, ¿no? Para el presente caso vamos a enfocarnos en el registro del sistema de endeudamiento. Por el chat les vuelvo a compartir en todo caso el enlace de el formulario de consultas para que lo puedan, si tienen alguna consulta adicional, por aquí la puedan efectuar y al finalizar la sesión se les va a estar dando a conocer. ¿Ok? Entonces, para el tema específico del sistema de endeudamiento público, nosotros vamos a tocar la base normativa, vamos a tener en consideración alguna base normativa que nos va a permitir identificar el por qué se registra información o la información que se requiere en el anexo, el modelo del informe, el formato de resumen y el anexo que acompaña este formato de resumen, el contenido como tal del anexo, un caso práctico ya lleno, cómo se efectúa el registro en el aplicativo informático y algunas recomendaciones para que tengan en consideración, ¿no?
En principio, el sistema de endeudamiento público, como ya o muchos sabes, ya tienen conocimiento, como ya son especialistas de este sistema. Tenemos un decreto legislativo, ¿correcto? Que viene siendo el decreto legislativo número 1437, que viene siendo el decreto que crea el Sistema Nacional de Endeudamiento Público. Este decreto legislativo tiene como principales, como objetivo como tal, indicar aquellas pautas para que la entidad pueda registrar el monto o para que se regule, por ejemplo, el monto máximo de endeudamiento que pueda otorgar o que pueda aprobar el gobierno nacional durante un año fiscal. Por ejemplo, también regula los lineamientos para el destino general del monto máximo de endeudamiento o el monto máximo de endeudamiento como tal, o cuál va a ser el destino de este monto, ¿no? De igual forma, por ejemplo, establece cuáles son el monto máximo de las garantías que el gobierno nacional podría otorgar o contratar con agencias multilaterales o agencias oficiales de crédito. También, por ejemplo, podemos tener en consideración la resolución directoral que aprueba la directiva para el procedimiento y disposiciones del registro de información tanto de los activos y pasivos financieros en el módulo de instrumentos financieros. Ustedes saben que hay algunos aplicativos donde se registra información de endeudamiento público, ya sea el módulo de instrumentos financieros, también se puede registrar en el módulo de contabilidad o para el cierre contable sobre los contratos de préstamos que se tenga. Y también podemos tener en consideración, por ejemplo, la resolución directoral que aprueba la directiva sobre el desembolso de operaciones de endeudamiento, ¿no? Entonces, otro, por ejemplo, bueno, teniendo como marco general el decreto legislativo 1437, que nos habla sobre los montos máximos de endeudamiento que se puede otorgar el gobierno nacional durante un año fiscal. Cada año eh, se emite una ley como tal, que viene siendo la ley, por ejemplo, al menos para el presente año o para el año 2025, que es materia del proceso de rendición de cuentas. Tenemos la ley 32.817, que viene siendo la ley de endeudamiento público o del sector público para el año 2025, la cual regula las condiciones para el endeudamiento del sector para el presente año o para ese año de conformidad con lo que establecido en el artículo 9 del decreto 1437. ¿Y qué nos sale ese artículo 9? Como ya les mencionaba, el monto máximo de endeudamiento, cuál es el destino de este monto máximo de endeudamiento y el monto máximo de las garantías que puede otorgar el gobierno nacional o a través de las contrataciones con los órganos multilaterales, agencias y oficiales de, de crédito, ¿ok? Entonces, también, por ejemplo, la directiva que les había mencionado sobre el, el tema de las operaciones de endeudamiento, es decir, la directiva número 14/2021, nos establece o nos puede dar, nos define básicamente qué es una operación con endeudamiento, ¿no? Básicamente, una operación con endeudamiento viene siendo un financiamiento sujeto a reembolso acordado entre las partes. Por ejemplo, en este caso puede ser entre el gobierno nacional, con plazos mayores a un año, que puede ser tanto de una fuente externa o una fuente interna, ¿no? Bajo distintas modalidades las operaciones de endeudamiento. Por ejemplo, pueden ser préstamos, por ejemplo, pueden ser emisión y colocación de bonos, títulos, obligaciones constitutivas en empréstitos, garantías, asignaciones de línea de crédito, arrendamiento financiero, titulaciones de activos, flujos u otro tipo de operaciones similares, incluidas aquellas que establece esta misma directiva como tal, ¿no? Esa directiva sí establece de cierta forma o nos conceptualiza cuáles vienen siendo las operaciones de endeudamiento. En cuanto al proceso de endeudamiento público, primero hay que tener en conocimiento que se tiene no, cuatro fases, por así decirlo. La primera que es la programación, ¿no? Donde se aprueba el monto máximo de las operaciones de endeudamiento a concertar durante un año fiscal. Una vez concertada o concertada el monto máximo de la operación, se debe de evaluar, se negocia y se aprueban las operaciones de endeudamiento, ¿no? Una vez ya efectuada esta parte preliminar, como tal, se efectúa el desembolso, ¿no? O se efectúan las acciones de desembolso.
las acciones de desembolso, ¿no? Al menos en el tema del desembolso, se utilizan los recursos de las operaciones de endeudamiento, ¿no? O sea, yo ya identifiqué o me han aprobado un monto máximo para que pueda yo efectuar la acción de endeudamiento. Me efectuaron la aprobación y ahora sí tengo que identificar el destino, ¿no? Para el cual el destino del desembolso, ¿no? Del endeudamiento. Para el caso del pago, por ejemplo, ya se realiza yo tengo un préstamo, ¿no? O sea, yo ya tengo una obligación. De acuerdo al cronograma donde se ha establecido cuáles van a ser los plazos de pago, voy amortizando por mes, por año, según corresponda, ¿no? Todo estos procesos o todo este proceso se realiza, se efectúa el registro dentro del SIAP, dentro del Sistema Integrado de Administración Financiera y también de corresponder en el módulo de instrumentos financieros que les había mencionado, ¿no? Porque hay una directiva que establece el registro o la obligación del registro de los activos y pasivos financieros en este módulo. Ok, ¿qué más tenemos? Por ejemplo, tenemos un concepto de deuda pública. Por ejemplo, para el gobierno nacional comprende la deuda tanto de corto plazo, de mediano y largo plazo del sector financiero y no financiero, con garantía y sin garantía. Para el tema del gobierno regional y local, comprende el saldo de deuda, o al menos deuda pública se conceptualiza como el saldo de deuda de los gobiernos locales, regionales y otros, y deuda pública para el caso de empresas, comprende el saldo de la deuda de las empresas financieras, no financieras, empresas que estén bajo el ámbito de FONAFE, o FONAFE, disculpen, empresas descentralizadas, las OPDs, y empresas bueno, las OPDs de los gobiernos regionales y locales, y no incluye de cierta forma las empresas o la deuda de las empresas financieras de los gobiernos locales o de las municipalidades en este caso, ¿no? ¿Qué se conceptualiza, por ejemplo, una deuda externa? Cuando el financiamiento es acordado con personas naturales o jurídicas que no se encuentran domiciliadas en el país, salvo, por ejemplo, en el caso de emisión y colocación de bonos, títulos, obligaciones, empréstitos, ¿no? Bueno, básicamente, salvo algunas operaciones de endeudamiento identificadas, ¿no? eh, Porque hay una ley de cierta forma distinta que le puede aplicar a este tipo de operaciones, ¿no? Como el de los bonos o títulos. Para el caso de deuda interna, básicamente está definida cuando el financiamiento es acordado con personas naturales o jurídicas que sí se encuentran domiciliadas en el país. También con esa salvedad, para el caso de emisión y colocación de bonos, los títulos, obligaciones, empréstitos, los cuales se consideran internos cuando la ley aplicable o cuando la ley aplicable es la ley peruana, ¿no? Para el caso, por ejemplo, del externo, la emisión y colocación de bonos se considera cuando la ley es o se considera externa cuando la ley aplicable es distinta a la ley peruana. O sea, básicamente esas dos salvedades que se pueden considerar para el tema de una deuda interna o de una operación externa. Ya se había comentado que teníamos como base normativa, por ejemplo, la Ley 32.187, que es la Ley de Endeudamiento del Sector Público para el año 2025, donde se establece cuáles vienen siendo los montos máximos autorizados para la concertación de operaciones de endeudamiento tanto externas como internas, ¿no? Para el caso, por ejemplo, del Gobierno Nacional, se autoriza al Gobierno Nacional a acordar operaciones de endeudamiento externo por un monto de 2.700 millones de dólares americanos y ahí se especifica también cuál viene siendo el destino de estos endeudamientos. También, por ejemplo, para el caso al menos de las operaciones de endeudamiento interno, se establece el monto máximo que no debe de exceder, por ejemplo, de los 37.693 90 ay, 37.793 millones 500 mil soles, que está destinado, por ejemplo, a los sectores económicos y sociales, al apoyo de balanza de pagos o bonos a UNEP, ¿no? Entonces, esta ley establece cuáles vienen siendo los montos máximos para que las entidades puedan endeudarse o por las operaciones de endeudamiento tanto de monto interno como de monto externo. En cuanto al informe netamente o ingresando ya al tema del informe de rendición de cuentas, ya les había comentado, tenemos un modelo que es el anexo número 6.
Entonces, el anexo número 6 establece cuál es la estructura del informe. Hay un apartado de información general, hay un apartado de resumen de información de los sistemas administrativos, de los indicadores, de los servicios públicos y de los resultados de los servicios públicos. Este modelo del informe o dentro del informe nosotros vamos a poder ubicar cuadros resúmenes, ¿correcto? Entonces, en los cuadros resúmenes básicamente se registra una información totalizada. Por ejemplo, si yo estoy detallando en mi anexo, porque los informes, como ya les mencionaba, vienen acompañados de anexos, si yo en mi anexo he detallado tengo yo como entidad 10 operaciones de endeudamiento o tengo 10 contratos de préstamos, entonces en mi resumen simplemente voy a consignar la cantidad total de estos 10 contratos. No voy a ingresar mayor información sobre sobre la cantidad o la cantidad de la deuda o cuánto llegué a pagar. Simplemente en el anexo o en el formato resumen, disculpen, voy a consignar la cantidad total de préstamos que tengo yo como entidad, ya sea por una operación de endeudamiento externo o una operación de endeudamiento interno, ¿correcto? Entonces, identificado de cierta forma el anexo, o bueno, al menos teniendo en consideración que yo debo de llenar la información detallada en el anexo, yo puedo ubicar este anexo o dónde lo puedo descargar, porque justo por ahí en el chat me indicaban dónde puedo descargar los anexos. Tenemos dos formas. Uno es ingresando al mismo aplicativo informático. Cuando yo ingrese al aplicativo con el rol operador, me dirijo al proceso de rendición de cuentas 2025. Luego me dirijo al apartado de registro de información, ingreso al sistema o a la sección 1 de los sistemas administrativos, ubico el sistema de endeudamiento y finalmente voy a encontrar pestañas dentro de este sistema administrativo de endeudamiento, ¿correcto? O sea, voy a encontrar estas dos pestañas, uno sobre el cuadro de resumen y una pestaña de anexo. Entonces, para poder descargar yo la plantilla del anexo, me dirijo al apartado de anexos, ¿correcto? Aquí, donde dice anexos. Y simplemente voy a tener que ubicar la columna plantilla. Entonces, yo descargo la plantilla y empiezo a llenar la información que corresponde al o correspondiente al presente sistema administrativo. La otra opción es ingresar a través del módulo de consulta ciudadana o a través de la plataforma del Estado de la Contraloría. Me voy al apartado de anexos, de informes y anexos de rendición de cuentas y me va a aparecer todos los formatos o todos los anexos en sí del informe de rendición de cuentas y también el modelo de rendición de cuentas. Entonces, tengo yo estas dos opciones para poder efectuar el registro o poder descargar los anexos correspondientes, ¿sí? Bueno, por el chat nuevamente, si no les dejo el enlace del módulo de consulta ciudadana, y también podrían descargar los anexos. Ok, o sea, una vez descargado el anexo, lo primero que yo voy a encontrar en todos los anexos de los sistemas administrativos viene siendo el encabezado del anexo. Entonces, un poco para explicar. Si yo soy una unidad bueno, solo explicar. Tenemos dos apartados. Uno que es datos de la entidad y datos de la unidad ejecutora, ¿correcto? Entonces, si yo soy un pliego, como el caso, por ejemplo, de una municipalidad, simplemente voy a llenar el apartado A, datos de la entidad, ¿correcto? ¿Qué voy a consignar? Voy a consignar el nombre de la entidad, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, municipalidad de cierta forma, el ubicación de la municipalidad, el nombre del titular de mi municipalidad y el rol, ¿no? Que en este caso podría ser alcalde. ¿Qué voy a consignar en periodo en el cargo? El periodo en el que él está ejerciendo funciones como titular de mi entidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué pongo o qué consigno en periodo en el cargo? Consigno la fecha en la que ha iniciado el funciones. ¿Cuándo ha iniciado funciones mi alcalde o mi gobernador? El 1 de enero del año 2023, en muchos de los casos, ¿no? ¿Cuál es el fin de su periodo en el cargo? Viene siendo el 31 de diciembre del año 2026, o en todo caso podrían consignar continúa en el cargo, ¿correcto? Tienen estas dos opciones, tanto porque pueden consignar el 31 de diciembre o que puedan consignar el apartado continúa en el cargo. Igual precisarles, ¿no? Si van a considerar cualquiera de estas opciones, se entiende que deberían de estandarizarlo y deberían considerar
eh, el mismo formato o la misma cabecera para todos los anexos de los sistemas administrativos. Fecha de corte, ya les mencionaba cuál era la fecha de corte del informe de rendición de cuentas, el 31 de diciembre del año 2025. Sí, disculpe. Ok, fecha de corte viene siendo la fecha de corte del informe de rendición de cuentas. ¿Cuál es la fecha de corte? El 31 de diciembre del año 2025. Entonces, si yo soy una unidad ejecutora que pertenece al gobierno regional, yo voy a tener que llenar dos apartados. Tanto el apartado A para identificar el nombre del titular o del pliego, es decir, del gobierno regional, y el apartado B del titular o datos de mi titular de unidad ejecutora. ¿Qué consigno? Consigno el nombre de mi unidad ejecutora, el ubique de mi unidad ejecutora, quien viene siendo el titular de mi unidad ejecutora, y el cargo, ¿no? De mi titular de unidad ejecutora. ¿Cuál es el periodo del cargo? El periodo del cargo que ha iniciado es de titular de unidad ejecutora, ¿ok? Porque los datos del titular de la entidad o del pliego ya lo estoy registrando en el encabezado A. Entonces, yo como unidad ejecutora voy a llenar el apartado A, voy a llenar el apartado B, y en el apartado B identifico o consigno datos de mi titular de unidad ejecutora. Consigno la fecha en la que he iniciado y como ya les mencionaba, ¿no? Como en el caso de al menos de las unidades ejecutoras no hay una fecha cierta de cese, pueden consignar continúa en el cargo. Cualquiera de, bueno, esta opción, ¿no? Continúa en el cargo. Para el caso del titular de la entidad, sí pueden consignar cualquiera de las opciones. O la fecha en la que realmente van a cesar, porque sí tienen una fecha establecida. O también pueden consignar continúa en el cargo. Cualquiera de las dos opciones. Entonces, a manera de hacerles una consulta, de cierta forma. Por ejemplo, si yo soy una municipalidad, ¿qué apartados voy a llenar? ¿El A, el B o ambos? A ver si me pueden consignar o me pueden ayudar en el chat. Correcto. Gracias, señorita Gracie. Gracias, señorita Flor. Voy a llenar el apartado o simplemente el apartado A, ¿no? De datos de la entidad, municipalidad. Si yo soy una UGEL, ¿qué datos debo de consignar? A ver, si pueden escribir por el chat. Ya, creo que no les quedó claro. Me estaban poniendo señor Abilio Héctor, que solo la B. Muy bien, señor John, señorita Marilyn. Deben de llenar, si yo soy una unidad ejecutora, ya les había comentado, yo como unidad ejecutora lleno el apartado A, datos del titular del pliego, y lleno el apartado B. Debo de llenar ambos apartados como unidad ejecutora. Si simplemente soy un pliego, solo lleno el apartado A. Ok, entonces teniendo eso en claro, ya saben cómo se registra el tema de los encabezados. Como les comentaba, en el caso de un pliego, por ejemplo, municipalidad, simplemente voy a llenar el apartado A. Si yo soy una unidad ejecutora de que pertenezca a un gobierno regional o pertenezco a un sector, simplemente lleno o debo de llenar el apartado A y el apartado B. Es bastante simple. Unidad ejecutora es A y B. Si solo soy pliego, municipalidad, lleno el apartado A. Si soy yo estoy registrando como gobierno regional, simplemente también lleno el apartado A. Ok, entonces, siguiendo con la diapositivas, ya entramos al contenido del anexo. ¿Qué me solicita el anexo? Tenemos el primer campo que me solicita es el tipo de préstamo. Ya les habíamos comentado, ¿no? ¿Qué tipo de préstamo o qué tipo de operación de endeudamiento puede ser? Puede ser de fuente interna o puede ser de fuente externa. Interna, cuando es efectuada a través o con una persona natural o jurídica domiciliada en el país. Fuente externa, cuando es a través de una persona que no se encuentra domiciliada en el país. La norma legal mediante la cual se aprobó el préstamo como tal, ¿no? Por ejemplo, puede ser un decreto supremo, puede ser una resolución, puede ser algún tipo de otro documento equivalente donde se evidencie de la aprobación del préstamo o del convenio como tal, ¿sí? ¿Qué más se consigna? El monto del préstamo otorgado a la entidad. Simplemente es el monto por el cual nosotros nos hemos llegado a endeudar, ¿no?
Igual tengan en consideración que a través de la ley, por ejemplo, 32.187, se establecen cuáles son los montos máximos que se les puede otorgar o los montos máximos de endeudamiento, ¿no? Por operaciones de endeudamiento. ¿Qué información también se consigna? La moneda o el tipo de moneda del préstamo. Por ejemplo, si es en soles, si es en dólares, puede ser por otro tipo de moneda. Ahí consigno, ¿no? Las iniciales del tipo de moneda. El destino del préstamo, ya les mencionaba, ¿no? Al momento que nosotros o se nos otorga un préstamo, tenemos que identificar para qué puede ser o a qué está destinado este préstamo. Por ejemplo, justo en la misma ley se establecía cuáles pueden ser bueno, tenemos las operaciones o los montos máximos y a cuáles puede ser destinados, ¿no? Había uno que estaba para bonos, otro para asignaciones y la ley lo establecía. La fuente crediticia, que viene siendo, ok, la fuente crediticia, por ejemplo, ¿quién nos ha otorgado el préstamo, no? Puede ser una institución, puede ser un gobierno extranjero, puede ser otro tipo de gobierno otro tipo de gobierno, por ejemplo, de los que no están domiciliados en el Perú. Puede ser a través de como externo, por ejemplo, puede ser del BID, de interno, por ejemplo, la banca privada. Identificar prácticamente de dónde o quién es, con quién se efectúa el tema del préstamo, ¿no? ¿Qué más, qué otro dato se consigna? La fecha de entrada de vigencia del préstamo, la fecha contractual para la utilización del desembolso, es decir, cuando yo estoy suscribiendo el contrato, cuando yo tengo, cuando yo puedo utilizar el desembolso o cuando se va a hacer efectivo el desembolso, la fecha también final de vigencia o de utilización del desembolso, la cantidad, por ejemplo, o el importe del monto desembolsado al 31 de diciembre del año anterior, es decir, para este presente caso vendría siendo del año 2024, cuánto he llegado a desembolsar, cuánto he desembolsado durante el año 2025 y básicamente la suma del monto total desembolsado, ¿no? Yo al 2024 he desembolsado, no sé, 1 millón. Yo en el 2025 he desembolsado 200.000. Entonces, ¿qué consigna en la siguiente columna? La totalidad de todo el monto desembolsado. 1.200.000. ¿Qué más se puede consignar? El saldo del desembolso no requerido por la entidad. Entendiéndose, por ejemplo, al monto que ya no, por ejemplo, si del contrato de préstamos yo realmente ya no voy a utilizar alguna parte de este monto, lo consigno en este campo, ¿no? Si los 3 millones que me han otorgado de préstamo, yo identifico o analizo luego que no voy a utilizar, no sé, 500.000, consigno ese importe en este campo. Y saldo por desembolsar, de igual forma, que viene siendo mediante una fórmula prácticamente, que va a ser el monto del préstamo menos el monto desembolsado y menos el monto de desembolso no requerido por la entidad. Eso nos va a dar el monto o el saldo por desembolsar, ¿no? Es decir, cuánto aún yo tengo que puedo utilizar para los siguientes periodos. Un momento, por favor, disculpen. Ok, ¿qué más o qué información adicional se consigna? La proyección de desembolsos, ¿correcto? Identificado, por ejemplo, en mi saldo por desembolsar, yo voy a consignar al menos para el primer año, cuánto está destinado o cuánto voy a poder desembolsar en el primer año, en el segundo año, en el tercer año. O sea, identifico plenamente qué importe voy a desembolsar para al menos los 3 primeros años, ¿no? Si tengo un contrato de préstamo para 10 años, yo voy a identificar al menos para los 3 primeros años cuánto estoy proyectándome a desembolsar. Ya del año o del cuarto año hacia adelante, es decir, hasta que se cumplan los 10 años, voy a consignar el monto totalizado, justo como lo consigna en el campo, ¿no? Saldo por desembolsar después del periodo más 3. Entonces, al menos en el caso práctico o en el ejemplo de llenado del formato de endeudamiento,
Primero ya les indicaba que tenemos el tipo de préstamo, ya sea el tipo de préstamo fuente interna o de fuente externa, la norma legal mediante la cual se llegó a efectuar o aprobar el préstamo. Podría ser una resolución, un decreto supremo o una norma equivalente o un documento equivalente donde se efectúe la aprobación del préstamo entre ambas partes. El monto de préstamo que ya les había comentado, por ejemplo, para el presente caso puede ser unos 72 mil millones. La moneda del préstamo en dólares, puede ser en soles, puede ser en otro tipo de moneda. El destino del préstamo, para qué se está efectuando o para qué se ha suscrito un contrato de préstamo. En este caso, por ejemplo, para el financiamiento de un programa. La fuente crediticia, ROC, bueno, la fecha de entrada de vigencia del contrato, por ejemplo, que inició o que se suscribió el 25 de abril del 2017. La fecha para la utilización de los desembolsos puede ser, si en 2017, si fue en abril, puede ser, por ejemplo, en el mes de mayo para que yo ya pueda utilizar o desembolsar los importes. Puede ser un año después, 2 años después, de acuerdo a lo que estén las contrapartes, ¿no? Acuerden. La fecha final también de vigencia de utilización de desembolsos puede ser si mi contrato de préstamo es por 10 años, entiendo que por los 10 años yo podría aún utilizar los desembolsos, ¿no? O quizás me den un plazo un poco más corto. Todas estas fechas prácticamente la acuerdan entre las partes, ¿no? Entre quien les va a otorgar el préstamo y entre el que está prestándose o está efectuando la operación de endeudamiento. El monto desembolsado, como ya les mencionaba, por ejemplo, al 2024, yo ya de los 72 millones, a ver, sí, ok, de los 72 mil millones, por ejemplo, yo al 2024 ya desembolsé 500, 28 mil 500, 28 mil millones, 500 mil. Monto desembolsado durante el año 2025, efectué digamos unos 12 millones de desembolso. Ahí ya tengo un total, por ejemplo, de 40 mil millones. Podríamos redondearlo a 41 mil millones, por así decirlo. Es decir, yo tenía 72 mil millones. A la fecha de corte he desembolsado unos 41 mil millones. Entonces tengo una diferencia de 31 mil millones aún por desembolsar, ¿ok? ¿Qué más se identifica? Por ejemplo, ok, de los 31 mil, bueno, de los 31 mil 100 en sí que es, dentro de los 31 mil 100, yo no voy a utilizar 100 mil soles, ¿ok? O 100 mil dólares, creo que era el monto de, o la moneda del préstamo. Entonces, ¿qué saldo por desembolsar neto tengo en sí? Tengo un total de 31 mil millones. ¿Y cómo voy a hacer la proyección para para los siguientes años, ¿no? Entonces, si yo al 31 de diciembre del 2025 tengo un saldo por desembolsar de 31 mil millones, quizás para el siguiente año, para el año 2026, voy a desembolsar 10 mil millones, para el año 2027 voy a desembolsar 8 mil millones, para el año 2028 voy a desembolsar 6 mil millones. Hasta ahí tengo un total de em, 24 mil millones, ¿ok? Entonces, para los siguientes años, yo ya considero un importe acumulado. Si mi contrato es por 10 años, entonces a partir del año 2029, digamos hacia adelante, consigno el total por desembolsar, para que no sea muy extenso también el tema del registro de los formatos, ¿no? Hay algunos contratos que pasan de 10 años, 15 años o más incluso, o quizás menos, ¿no? Entonces ahí por ahí, ese es el llenado correcto de la información del sistema de operaciones de endeudamiento. En cuanto al aplicativo informático, simplemente lo que voy a hacer es ingresar al aplicativo nuevamente, ubico el apartado del sistema de endeudamiento, como lo pueden observar, me voy, o ya les indicaba que voy a poder ubicar dos pestañas. Tengo una pestaña de cuadro resumen y yo tengo una pestaña de anexos donde voy a registrar mi anexo. Entonces, al momento de ingresar al cuadro resumen, me va a aparecer un botón agregar, ¿correcto? Donde yo simplemente voy a registrar la totalidad de préstamos que yo tengo como entidad. Entonces, una vez consignada la cantidad total, que es bastante simple, solo lleno un dato, un número, le doy al botón guardar y paso a la siguiente pestaña que viene siendo anexos para poder cargar el anexo correspondiente. ¿Qué otras funcionalidades, o al menos hay una funcionalidad nueva en el aplicativo informático? Tenemos el tema de importar data histórica, ¿correcto?
Entonces, a través de importar data histórica, si lo pueden observar, me va a permitir recabar o me va a permitir traer información de un proceso anterior. Por ejemplo, si yo tenía información del año 2024 sobre algunos contratos, simplemente podría importar la data histórica y de acuerdo a la información o a la cantidad de información que me haya podido salir del año 2024, voy a actualizar al año actual, ¿no? Para el proceso de rendición de cuentas 2025. Podrían efectuar esa acción o simplemente ustedes descargan la plantilla, llenan nuevamente la información correspondiente a los contratos de préstamos y proceden a subir el archivo y hacer el registro dentro del formulario de resumen en el aplicativo. Entonces, al menos en el tema de cuadro resumen es bastante simple. Solo consigno una cantidad total de los préstamos que tengo como entidad. Y en el tema del anexo, ya van a poder cargar el anexo, ¿no? Igual al momento, por ejemplo, que ustedes efectúen el registro del cuadro resumen de la cantidad total, tienen una opción para poder editar. Por ejemplo, si yo identifiqué 10 contratos, pero en realidad ya no hay uno, no está ya vigente, digamos, al 31 de diciembre, y mi cantidad actual es 9 contratos, puedo editar la información que he consignado previamente, ¿no? Puedo editarla, puedo visualizar y puedo eliminar incluso la información, ¿ok? Entonces, ya para el tema de la carga del anexo, sí, tenemos tenemos que cargar dos archivos. Uno es el archivo Excel, ¿sí? Entonces, para ello yo voy a ubicar una columna cargar Excel. Al momento que seleccione el botón de nubecita, me va a aparecer un formulario para que yo seleccione mi archivo y le doy guardar datos. Con eso ya está cargado mi archivo Excel. Mi archivo Excel se entiende que debe de contener información. En caso que no contenga información mi archivo Excel, yo tengo un apartado de justificación donde debo de consignar el motivo por el cual no estoy registrando información. Uno puede ser porque realmente yo no tengo contratos de préstamos en mi entidad y simplemente consigno el apartado de justificación, ¿correcto? Entonces consigno yo, la entidad tal, a la fecha o el 31 de diciembre, no tiene información a reportar porque no ha celebrado ningún tipo de contrato de préstamo, ¿sí? Igual forma, debe de ser suscrito este anexo, porque ustedes ya saben que los anexos son suscritos tanto por el responsable del sistema administrativo y por el funcionario responsable. En caso de unidades ejecutoras, quien firma es el titular de la unidad ejecutora con el responsable del sistema administrativo. ¿Correcto? Entonces, para poder identificar de cierta forma al responsable del sistema administrativo, puede ser, bueno, generalmente lo ve el área de tesorería, porque justo tesorería ve tanto la información de su competencia, así como también el sistema de endeudamiento, ¿no? Información de la deuda. Otra de las formas, bueno, no, adicionalmente a la carga del archivo Excel, yo también debo de cargar mi archivo PDF. Para ello, al momento que yo seleccione, me va a aparecer un icono, cargar PDF, me va a aparecer un formulario. Uy, disculpen. Me va a aparecer un formulario, ¿ok? En este formulario, primero yo tengo la opción para seleccionar cuál viene siendo mi archivo. Por ejemplo, en este caso va a ser mi archivo de operaciones, mi anexo número 6.1 de operaciones de endeudamiento. Yo tengo que identificar o tengo que responder, ¿mi archivo cuenta con registros? ¿Sí o no? ¿A qué me refiero con registros? Registros es porque he registrado información. Tengo 10 contratos de préstamos, registro los 10 contratos de préstamos y al momento de cargar el PDF selecciono sí. En caso que no esté registrando información sobre contratos porque mi entidad no ha celebrado ningún tipo de contrato de préstamo, simplemente lleno el apartado de justificación y al momento de cargar el archivo PDF selecciono la opción no y me va a aparecer un formulario o un campo para que yo registre el motivo. ¿Qué voy a registrar en ese motivo? Prácticamente la misma justificación que yo he registrado en el anexo, ¿correcto? ¿Qué más tengo que efectuar o identificar al momento de cargar mi archivo PDF? ¿Quiénes son las personas que han firmado mi archivo? Ya les mencionaba. En el caso de pliegos, es tanto el responsable del sistema administrativo como el funcionario responsable. Para el caso de unidades ejecutoras, los responsables o quienes deben de suscribir el anexo viene siendo el responsable del sistema administrativo con mi em, titular de unidad ejecutora, ¿correcto?
Entonces, al final le dan el botón guardar y cuando ya hayan completado la carga o cuando ya hayan registrado la información del cuadro resumen y la carga de los anexos correspondientes, simplemente le voy a dar el botón finalizar registro, ¿correcto? Sí, entonces finalizo registro y con eso ya está grabada la información de mi sistema de endeudamiento. Algunas recomendaciones. Sí, hay recomendaciones. En la recolección de información, o bueno, en principio tengan en consideración que la fecha de corte viene siendo el 31 de diciembre del año 2025, para que lo tengan en cuenta siempre. Ok. Y la información la pueden sacar del mismo aplicativo del CIAP, del cierre de anual, pueden sacarlo también del módulo de instrumentos financieros, porque ya les comentaba que hay una directiva que establece que los activos y los pasivos deben de ser registrados en el módulo de instrumentos financieros. La información que se consigna tiene carácter de declaración jurada o los anexos tienen carácter de declaración jurada. En cada anexo ya les mencionaba que también hay dos apartados para que puedan suscribir tanto el responsable del sistema administrativo como el responsable o como el funcionario responsable y en caso de unidades ejecutoras el, el titular de una ejecutora con el responsable del sistema administrativo, ¿no? La información aplicable, por ejemplo, también ya les comentaba en caso que ustedes no tengan información a reportar o porque no han celebrado ningún tipo de contrato de préstamo, pueden rellenar el apartado de justificación y al momento de cargar el archivo en el aplicativo informático, igual seleccionan que no tienen registros y copian la misma justificación en el campo de motivo. No, ahorita vamos a darnos un momento para entrar al aplicativo y ver cómo se realiza la carga de los anexos. El uso del aplicativo, ya les comentaba, primero o se recomienda siempre llenar primero el anexo porque el anexo tiene la información detallada y en el aplicativo simplemente se registra una información totalizada, ¿correcto? Y para la carga al menos de los archivos sí se recomienda que puedan validar la conexión de internet. Debe haber una conexión de internet estable para poder cargar. Si pesa su archivo bastante, puede ser que demore o puede ser que sea un poco más rápido. De igual, recordarles que hay canales de comunicación, como ya les mencionaba, el cual está disgregado, diferenciado para el gobierno nacional, regional y local. También estos canales de comunicación nos van a poder servir para los procesos de transferencia y gestión que se van a desarrollar ya posteriormente, ¿no? Por el tema de las elecciones generales y también por las elecciones regionales y municipales que se van a llevar a cabo en el mes de octubre. Entonces, por ahí se sugiere que puedan suscribirse a estos canales para que puedan tener algún tipo de información respecto a este proceso y a los procesos eh, próximos a desarrollar. ¿Sí? Entonces, eso sería todo al menos en cuanto al uso o a la explicación de la parte del registro de información.